todo el tiempo. Estoy muy agradecido de que me estén tomando en cuenta para este capítulo tan interesante de Marcos, como ha sido los capítulos anteriores, que también han desarrollado pues los otros hermanos que en esta plataforma están para eso, ¿verdad? Y yo personalmente quiero decirle a Manuel que muchas gracias porque eh, todos los predicadores, generalmente lo que son estudios, sermones, eh, ese tipo de proyectos que alimentan al pueblo de Dios, pues es muy bueno. Yo lo aplaudo y estoy muy contento de saber que todos tenemos esa alimentación. Pero para mí, ¿verdad? A nivel personal, el hecho de que estudiemos lo que la palabra dice, es decir, llevemos ese orden de estudio, querer comprender cada versículo, cada texto, no tal vez tan profundamente, ¿verdad? Pero sacar una enseñanza de las palabras que ya se escribieron por medio de los que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, para mí tiene un valor mucho más elevado, ¿verdad? Todos los sermones, estudios están basados en la palabra de Dios, pero cuando se busca comprender lo que ya está escrito, lo que dice ahí, en una forma de contexto, en una forma literaria, ¿verdad? Eso para mí no tiene precio. Y ser parte de eso y que se impulse este tipo de cosas es algo grandioso. Así que el hecho de que lo estén haciendo aquí como lo están haciendo ustedes, pues el hermano Manuel que está poniendo la plataforma y la idea que tuvo acerca del libro de Marcos, así como estudiaron Mateo también, y lo que sigue todavía, pues es una manera para mí absoluta, completa, porque podemos ir repasando los textos en su contexto y poder ir aprendiendo las cosas que se dicen ahí de una forma pues ordenada, ¿verdad? Así que todo sirve, claro que sí, en la palabra de Dios todo sirve, pero más cuando se basa en la sana doctrina, pero cuando se estudia de esa manera, pues para mí por lo menos le saco un gran provecho. Así que les insto a que no paren de leer las escrituras, que no paren de seguir leyéndolas. Eh, las escrituras le hablan a uno propiamente. Las escrituras fueron hechas para mí, para usted, no para que uno pueda andar ahí diciéndole a los demás las cosas, sino que primeramente fueron hechas para mí. Si yo las analizo y las leo con ese pensamiento, entonces vamos a sacar mucho provecho de ello. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ahora nos toca o me toca a mí estudiar con ustedes el libro de Marcos, pero el capítulo 8. Y vamos a sacar algún provecho de todo esto. Voy a compartir pantalla para que podamos ver algunas características que nos puedan ayudar a nosotros a seguir con esto. Quiero decir, hermano, ¿se ve bien ahí, verdad, hermano? Sí, todo. ¿Se ve la imagen? Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a tomar en cuenta en cuanto a este capítulo. Sé que los hermanos que prepararon los capítulos anteriores hicieron un buen trabajo en las cosas que hicieron. Estuve repasando ahí en lo que el hermano Manuel también sube para el agrado o para el aprendizaje de otros que no puedan entrar acá, pero he visto lo que se ha estado hablando en capítulos anteriores, ¿verdad? Como cuando dice en la película. Pero hoy que nos toca estudiar es acerca de el milagro de la alimentación de los 4,000. Esto es importante formular la pregunta primeramente y es ¿cómo se describe este evento, esto que pasó? ¿Cómo se describe? Hay aquí vamos a ver acá un momento. Hay aquí un milagro que hizo el Señor y lo describe Marcos. Marcos toma tiempo para escribir esto y le dedica 9 versículos, 10 para redondear, y habla acerca de esto. Entonces formulamos la pregunta de cómo se describe la multitud que estaba con Jesús y qué hizo Jesús por ellos en este pasaje. Esta cuestión es interesante porque vamos a ver paso a paso cómo es que se describe. De manera general, de manera muy general, podemos ver que desde el 1 al versículo 10, para redondear, se describe a una gran multitud que había seguido a Jesús durante 3 días.
y no tenían nada que comer. Jesús, conmovido por la situación, decidió alimentarlos milagrosamente, y esta es la parte que vamos a resaltar, con 7 panes y unos pocos peces, y la multitud fue saciada. Cuando hablamos de multitud, vamos a ver que 7 panes y unos pocos peces, pues vieran satisfechos únicamente a sus 12 discípulos, tal vez, ¿verdad? Compartiéndolo, pero en realidad había una multitud muy grande y el milagro constaba en que con esos pocos panes y esos pocos peces, pues la multitud fue saciada. Pero vamos a tomar en cuenta, vamos a dividir esto en 3 grupos principales. Y con estos 3 grupos principales vamos a ver cada uno de ellos con, por ejemplo, la multitud. ¿A qué se refiere Marcos cuando habla de la multitud? ¿Cómo escribe Marcos a estas personas? También vamos a ver el caso de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Qué lo impulsó a hacer lo que hizo? Y no solamente eso, sino la pregunta principal, ¿cómo lo hizo? Es decir, ¿cómo hizo ese milagro? Y también vamos a tocar el asunto de sus discípulos. ¿Qué participación tuvieron ellos? ¿Qué aprendieron ellos acerca de esto? ¿Qué aportaron ellos como discípulos? Recuerde que un discípulo es lo que somos nosotros. Discípulos somos seguidores del maestro, las enseñanzas, el ejemplo de vida, todo lo que podemos ver del maestro, pues lo queremos imitar, lo queremos poner por obras. Entonces, pero estas personas, sus discípulos, estaban a primera mano, estaban con él en persona ahí. Así que, ¿qué participación tuvieron ellos y cómo aprendieron o aportaron a lo sucedido? Ok, en primera instancia vamos a hablar entonces acerca de la multitud. ¿Cómo describe Marcos la multitud? Primeramente, lo que podemos ver acerca de lo que dice Marco es que dice que en aquellos días. ¿A qué se refiere Marco con aquellos días? En aquellos días, como había una gran multitud, dice, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Eso es lo que describe Marcos en el primer versículo del capítulo 8. Sin embargo, Marcos no habla muy claro o no habla muy detallado. Claro, sí, pero detallado no acerca de lo que era esta multitud. Según la información más detallada, la podemos encontrar en Mateo, capítulo 15, versículo 29, en caso de al 31. Mateo 15, 29. Dice lo siguiente, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Mire donde venía Jesús, de donde venía Jesús llegó hasta el mar de Galilea. Y subiendo al monte, vamos a tomar en cuenta esto, que había una montaña, hay un monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, etcétera, ¿verdad? Muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Esto es muy impactante, ¿verdad? La gente al ver esto, al ver la fama de Jesús, llegaron y apenas oyeron a Jesús, seguían a Jesús para que Jesús remediara ese tipo de problemas. De manera que la multitud se maravillaba, dice. Ya había una gran multitud que conocía, entendía lo que estaba haciendo Jesús y los milagros que estaba realizando. Viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, ¿verdad? A los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban a Dios de Israel. Mire cómo Jesús empieza o por lo menos lleva a cabo estas obras para que la multitud se despierte, se dé cuenta de lo que él está haciendo. Entonces, en esta condición, un tiempo después de los acontecimientos que pasaron ahí, por ejemplo, voy a poner acá en este mapa, vamos a ver que hubo un recorrido de parte de Jesús y entre ese recorrido que Jesús hizo antes de llegar aquí al mar de Galilea, aquí en esta parte donde dice Galilea, aquí está el mar de Galilea. Jesús hizo un recorrido antes pasando por Decápolis y desde Sidón, que está por este lado acá, él empieza el recorrido más o menos como por aquí, por donde estoy señalando, y hace todo este recorrido hasta llegar a Galilea. Dentro de ese recorrido, él iba sanando gente, él iba predicando la palabra,
los discípulos iban con él y estaban trabajando duramente para que la palabra fuera oída por todos y no era un trabajo fácil. En este caso, Marcos sí nos refiere en capítulo 7, en Marcos capítulo 7, habla de la siguiente manera en cuanto a eso que estaba haciendo Jesús, 7:31, que es lo que ya ustedes vieron en los estudios pasados. Pero dice, volviendo a salir de la región de Tiro, ¿ya? Es lo que Mateo decía que al salir él, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y un tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y empezamos a ver todo el milagro que hizo él con este ciego. Al final la gente dice aquí en el 37, y en gran manera se maravillaban, hablando de las multitudes que estaban ahí, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este mismo evento que Marco no aclara mucho, no habla eh, pues con detalle. Mateo sí lo hace con el pasaje el capítulo 15, versículo 29 al 31. Mateo detalla más estos eventos, pero es que Marco no los detalla por una sencilla razón, y es porque Marcos se está enfocando más en las acciones de Jesús, lo que está haciendo Jesús, pero no solamente en las acciones, es decir, el proceder de Jesús, más que lo que está pasando alrededor. Mateo sí es un poquito más amplio al explicar las cosas que pasan alrededor, pero Marcos se enfoca en lo que está haciendo Jesús, cómo está actuando Jesús, pero también se enfoca en sus discípulos y cómo lo están haciendo, ¿verdad? Así que en este caso, Marcos ahora en el capítulo 8, nos va a dirigir al siguiente evento que tiene que ver con un acto de compasión de parte de Jesús para la multitud que lo estaba siguiendo de todo este lugar. No digo que todos, pero muchas personas al ir conociendo eh, todo ese recorrido que estaba haciendo Jesús, por lo menos desde Decápolis, porque Jesús no se quedó en Decápolis, sino que simplemente pasó por ahí hasta el mar de Galilea. Mucha gente ya había sido sanada, mucha gente había hecho muchas cosas, incluso Jesús ya había alimentado a una multitud de 5,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Y toda esta fama que iba creciendo en Jesús, traía en Jesús y en sus discípulos mucho trabajo. Entonces vamos a ir viendo también esta parte de cómo es que en Mateo capítulo 8 Jesús usa de su compasión, y eso lo vamos a ver en el versículo 9. Sin embargo, en Mateo capítulo 15:38 habla acerca de también de esa parte en que Jesús se compadecía del pueblo, se compadecía de las personas que estaban ahí. Muy bien, eso nos lleva entonces a la segunda parte de este grupo de tres para hablar de Jesús. La pregunta que habíamos hecho, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús alimentó a esta gente y cómo lo hizo? Bueno, en primer lugar, en el versículo 2 del capítulo 8 de Marcos, dice, él, tengo compasión de la gente. Dice el versículo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hace 3 días la gente está llegando ahí, hace 3 días la gente está escuchando el mensaje del Señor, pero recuerden que su principal objetivo de las personas era poder llegar a Jesús para que Jesús elaborara sanidad por todas las maravillas que él estaba realizando desde que salió de Sidón, pasando por Decápolis al llegar al mar de Galilea. Toda esta gente, al tener ese conocimiento de lo que está pasando, bueno, en este caso, Jesús dice que los ve y tiene compasión de ellos, pero dice que tiene 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hizo 3 días que salieron de sus casas para traer sus enfermos a Jesús y para oírle, y estando lejos de sus casas en ese monte donde habíamos leído ya en Mateo, ¿verdad? Que ha subido un monte, ahora tienen mucha hambre.
En su desesperación por hallar alivio para sus enfermos y afligidos, pues pasan gran hambre, obvio, ¿verdad? Porque ellos en lugar de pensar en comida, están pensando en sanidad. Pero sin embargo, si traían algo de comer o tenían algo que comer, pues ya se lo habían acabado, ¿verdad? Jesús tiene compasión de ellos, que ahora no tienen que comer. Si habían traído algo de comida, pues ya se lo habían acabado y ahora Jesús está viendo de que están ahí, pero que no tienen nada que comer. En Marcos capítulo 6, versículo 34, lo refiere de esta manera, donde dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y nos dice la razón de la compasión de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo compasión? Porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ven que el objetivo principal de Jesús no era darles de comer. Ese no era el objetivo principal, no era, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues sanar todos sus problemas y enfermedades. Eso no era el objetivo principal de Jesús. El objetivo principal de Jesús, su misión, era enseñarles y enseñarles muchas cosas. Y para enseñar muchas cosas hay que tener tiempo, hay que hacer esfuerzo, hay que aprovechar el día, el tiempo. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos estaban, pues obviamente ya cansados, ¿verdad? Ya estaban, eh, es un trabajo muy exhausto, todos los días, todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, atendiendo gente es algo muy cansado. Sin embargo, ustedes saben que para poder hacer que la gente captara atención, para que poder que la gente pues escuchara todos esos mensajes, el Señor usó de su poder para sanar y en este caso para dar de comer a la gente. Otra cosa importante es que dice el versículo 3 del capítulo 8 de Marcos, y 8:3, mira que dice. Dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, está hablando Jesús, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Jesús explica la base del interés que tiene él con respecto a ellos, ¿verdad? Y parece también, no solamente parece que está hablando acerca del interés de Jesús de cuidar a sus oyentes, sino también de que los discípulos participen en esto. Los discípulos no solamente eran personas que iban detrás de él aprendiendo, sus discípulos también tenían que ir poniendo en práctica todo lo que ellos iban absorbiendo, todo lo que ellos iban aprendiendo. Entonces Jesús, con esta explicación, o Marcos, al poner lo que está diciendo Jesús, lo que está tratando de enseñarnos a nosotros también es que Jesús no se toma las cosas a la ligera, sino que él prepara la situación para que sus discípulos principalmente puedan participar en ello. Y entonces Jesús les pregunta en el anterior, tengo compasión de la gente, le está diciendo Jesús a sus discípulos, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Mire que él está dándole participación a sus discípulos para que ellos también sepan qué poder hacer en situaciones así. Y le sigue diciendo, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde muy lejos. Ya vimos el recorrido por medio del mapa de todo ese recorrido, pues no era fácil, ¿verdad? No es que agarraron Uber para llegar ahí, porque nada que ver, ahí como podían, a unos a pie, otros en carreta, otros a como pudieran, iban siguiendo a Jesús, mayormente caminando, era la forma en que se viajaba antes, y era muy cansado. Y sus discípulos estaban también muy cansados. Sin embargo, Jesús, estando cansado, él dice a sus discípulos, ¿qué vamos a hacer? Porque hace la pregunta. Ahora, esto también tiene que ver con una indirecta de Jesús. Jesús explica que es la base de él, es el interés de ellos, pero parece que también tiene una indirecta para que sus discípulos le sugirieran que volviera a hacer lo que hizo cuando alimentó a los 5,000, ¿verdad? Es interesante saber esto porque en ese caso, cuando alimentó a los 5,000, fueron sus discípulos los que llegaron a preguntarle, a decirle que despache a estas personas porque ya las personas se han quedado mucho rato y para que vayan a comprar cosas a los lugares. Eso con la alimentación de los 5,000. Este es otro evento, ¿verdad?
Pero aquí Jesús toma la delantera. Jesús ahora pregunta a ellos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Tengo compasión. Esta gente, si los mandamos otra vez para sus casas en ayunas, se pueden desmayar. Obvio que Jesús no está preguntando para saber qué hacer. Jesús ya sabía lo que había que hacer. Él sabía todo lo que tenía planeado ya porque Él es omnisciente. Pero otra vez, Él lo que quiere es dar participación a sus discípulos para que ellos aprendan que en ciertas situaciones, qué decisiones deben de tomar. Pero ese es un problema. El problema es que no lo hicieron. El problema es que los discípulos no dijeron, Señor, ¿por qué no? Jay, usted hizo los milagros que está haciendo, vea las sanidades que está haciendo, vea los milagros tan impresionantes que está haciendo. Hace un tiempo atrás le dio de comer a 5,000 hombres. ¿Por qué no repite lo mismo? Eso sería una excelente pregunta de parte de los discípulos. Pero ¿qué fue lo que recibió como respuesta al comentario que estaba haciendo Jesús en el 8:2 y el 8:3? Puro silencio, puro silencio. Los discípulos no tenían noción de lo que estaba pasando, estaban completamente confundidos. Ellos iban siendo testigos de todo lo que estaba pasando, pero no comprendían bien por qué estaba pasando la situación. Y eso los tenía a ellos muy cansados, muy confundidos, muy estresados. Y obviamente cuando una persona está muy confundida, cuando uno tiene una visualización de las cosas que yo creo que van a pasar y están saliendo todo lo contrario, es decir, ellos estaban esperando un Mesías que, como David, fuera un guerrero, que echara patadas a Roma y a todos los que quisieran oprimir a Israel, y que también gobernara con mano de hierro a Israel. Pero están viendo todo lo contrario. Este joven rabino, que está joven, está siendo una persona muy compasiva y está tratando de ver de qué forma ayuda a sus oyentes. Y los discípulos se están confundiendo mucho. Y por eso, cuando uno está confundido, cuando uno no está muy claro de lo que está haciendo como cristiano, pues es donde entran las debilidades, es donde no se acuerda uno de las cosas que pasan, de las cosas que Dios ha hecho con uno en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces, pues, muchas de esas personas se quedan en ese círculo vicioso y pues lo que hacen es abandonar eh, la, la, la cristiandad, abandonar su camino, alejarse de su camino. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta que en el caso de Jesús, lo que Jesús estaba haciendo era dándole participación a sus discípulos, pero Jesús estaba claro en lo que iba a hacer y en lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el punto de Jesús es que en sus enseñanzas está la vida, pero él también sabe las necesidades que tienen las personas. Entre más nos interesemos en lo espiritual, Jesús ya lo había dicho en Mateo 6. Dice, buscad primeramente, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas. ¿Qué cosas? Jesús venía hablando en capítulos anteriores acerca de que no nos preocupemos ni nos afanemos por las cosas que hayamos de comer o de vestir, porque todas esas cosas, el Padre, vuestro Padre que está en los cielos, ya sabe, incluso antes de que la pidamos. ¿Verdad? Lo importante es la enseñanza, lo importante es la doctrina. Y si nosotros nos enfocamos en eso, pues estas cosas, todas estas cosas que necesita el cuerpo humano, pues las vamos a recibir. Pero sus discípulos estaban pues viendo para otro lado, los hombres estaban totalmente mareados, ¿verdad? Confundidos. Y una de las características que vemos después, que sus propios discípulos lo vieron y lo aprobaron, ya después en Pentecostés, pues se convirtieron en otra cosa, ¿verdad? Pero dice el escritor de Hebreos, por ejemplo, aquí en Hebreos 4:15, lo explica de esta forma en cuanto al sentimiento de Jesús. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús también pasó hambre, Jesús estaba cansado, Jesús estaba, pues, todo lo que un ser humano siente, sudando, ese estrés de la gente y todo eso, Jesús lo estaba experimentando. Sin embargo, él estaba claro en que todas esas necesidades eran también urgentes para las personas. Sus discípulos eran los que tenían que
sacar estas conclusiones, pero no las estaban sacando. Y entonces eso nos lleva a hablar, como en tercer lugar, de sus discípulos. Y la pregunta es, ¿qué participación tuvieron ellos? ¿Cómo tomaron esto que estaba haciendo Jesús? Bueno, en el versículo 4 del capítulo 8 de Marcos dice, sus discípulos les respondieron. A ver, si ya habían visto tantos milagros, si ya habían participado en el milagro de darle comer a los 5,000 allá en Mateo capítulo 15, eh, ¿qué era lo que se esperaba de ellos? Lo que se esperaba de ellos es que le dijeran a Jesús, Maestro, usted sabe todas las cosas, haga lo mismo que hizo antes. Pero, ¿qué fue lo que dijeron ellos? ¿Cómo le respondieron a esta incluso información que Jesús previamente les había dado a ellos para que ellos hicieran mente? ¿Verdad? Bueno, dice el versículo 4, 8 4 perdón, de Marcos 8 4 dice, sus discípulos le respondieron con una pregunta. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Parece algo raro esto, parece algo extraño. ¿Cómo es que ellos no se acordaban? Dice uno, pero es que uno cuando lo lee tiene, obvia muchos eventos, muchas cosas que pasaron ahí. Es decir, miren, lo que estaban los discípulos eran cansados, estaban confundidos. Nosotros tenemos toda la verdad revelada y por eso nosotros sabemos incluso más que ellos en cuanto a información. En cuanto a información. Nosotros tenemos todo compilado, bien bonito en la Biblia, en el libro llamado Biblia, todo en orden, todo bien bonito lo tenemos y por eso a veces las personas se cuestionan estos eventos que pasan, porque dicen, ¿cómo es que no se van a acordar con semejantes eventos que hizo Jesús? Pero es que no podía ser así porque ellos estaban completamente confundidos de lo que Jesús estaba haciendo. Todavía no habían caído en razón. Entonces sus discípulos que hablan acerca de esto, cuando les dice a sus discípulos, de dónde podrá alguien, vea la forma en que lo dicen, de dónde pondrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Esa fue la respuesta a sus discípulos. En Marcos capítulo 6, vea lo que pasa aquí en Marcos 6, 4, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Eso es lo que estaba tratando de enseñarles a ellos. Era el asunto de que los discípulos iban con Jesús, veían a Jesús, pero no estaban sintonizados con Jesús. No estaban viendo la realidad, estaban obviándolo, o estaban queriéndola obviar porque ellos no podían comprender lo que estaba pasando. Por ejemplo, en el 52, aquí mismo en el 52, 6:52 de Marcos, dice, pero aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, cuando hablamos de endurecidos sus corazones, no estamos hablando de que ellos no tenían amor por lo que estaban haciendo, ni que ellos no les interesaba lo que Jesús estaba haciendo. No, no, no. Ellos lo dejaron todo por Jesús. Ellos estaban muy interesados. Lo que pasa es que ellos no estaban comprendiendo lo que estaba pasando porque ellos no meditaban acerca de estas cosas. Ellos estaban demasiado cansados y frustrados como para sentarse y darle vuelta a la mente de lo que estaba pasando. Por eso es que en este caso, en Mateo capítulo 7, Jesús se refiere a ellos como lo que dice en el versículo 18, 7 y 18 de Mateo, cuando dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar eh, frutos buenos. En este caso, lo que quiero decir con esto es que la gente, ellos venían con un concepto completamente errado de lo que era el Mesías, de lo que era su misión, y los frutos que ellos estaban mostrando eran conforme a ese concepto, a esa enseñanza, a ese aprendizaje que ellos tenían de parte de los líderes religiosos de esa época, ¿verdad? Y Jesús no está
calzando en la enseñanza o en el aprendizaje que ellos habían obtenido de parte de sus líderes. No está calzando ahí. Entonces, ellos estaban mostrando que los frutos de la enseñanza que ellos tenían no eran buenos, no en el mal sentido de la palabra, es decir, pecadores y que no les importaba. Ahí el único que se le acusó fue a Judas, pero que Judas sí tenía otras intenciones. Pero los demás discípulos tenían buenas intenciones, sin embargo, sus enseñanzas, su aprendizaje no los estaba ayudando a entender estas cosas. Su falta de entendimiento, como dice en Mateo 8, versículo 14, donde dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra, a Marcos, perdón, Marcos 8, 14, eh, donde dice acá, que es lo que después vamos a ver, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Jesús sabía la enseñanza que tenían ellos, sabía lo que ellos habían aprendido. Y por eso es que Jesús le llama a esa enseñanza, o a lo que habían aprendido, le llama levadura, es decir, algo que se infla, algo que infla, algo aparente, pero que simplemente no está bien, ¿verdad? Y de la levadura de Herodes, ¿verdad? Esta enseñanza ellos lo tenían muy arraigado. Todos estos conceptos acerca del Mesías, acerca de lo que tenía que pasar, los discípulos tenían sus propias convicciones que no estaban calzando con lo que Jesús estaba enseñando. Y por eso estaban teniendo ese tipo de problemas con Jesús, de no entender por qué es que Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo, de tener la mente saturada, obligada, ¿verdad? Así que todos esos pasajes que están viendo ustedes en pantalla están mostrando lo que sus discípulos en general les faltaba fe, les faltaba conocimiento, tenían, o entendimiento, perdón, conocimiento sí tenían, pero no tenían entendimiento, y tenían el corazón endurecido, tenían el corazón duro, tercos, no querían abrir la mente a las posibilidades que estaba haciendo Jesús. Esos pasajes nos enseñan eso. ¿Por qué? Porque era algo que se les había heredado desde los antiguos. Eso era algo propio de los israelitas, y no solo de los israelitas, sino de todo mundo, pero en estos otros pasajes que no los vamos a leer, pero ahí van a quedar grabados en pantalla, ¿verdad? Hablan acerca también de las actitudes de los israelitas en cuanto a su terquedad, a su falta de fe, a sus murmuraciones, a su falta de confianza en Dios. Todas estas cosas, los discípulos estaban llenos de eso. Y por eso es que nosotros, los cristianos, no solamente tenemos que ver a los discípulos como superhéroes, sino también que ellos empezaron así, con un montón de defectos, y que Jesús a cada nada tenía que estarlos corrigiendo. O sea, nadie nace aprendido, todo es un proceso. Y aquí vemos cómo Marcos señala ese proceso de sus discípulos en cuanto a esto, ¿verdad? Ok, ahora entonces, hablando ya de la multitud, vemos que había mucha gente que lo seguía y que venían desde lejos, que tenían hambre, hablando de la compasión de Jesús, acerca de lo que Jesús tenía claro de enseñarles, pero también de ayudarles a que tuvieran sanidad y tuvieran alimentación. O sea, Jesús no obvia una cosa. Hay personas que predican un montón de tiempo, pero no se preocupan si ya el hermano vino comido, ¿verdad? O si ya el hermano tienen medicinas para su salud y todo eso. Eso es lo que menos les interesa a algunos predicadores. El predicador lo que quiere es alardear de lo que sabe, es enseñar lo que sabe y que la gente responda a lo que ese predicador hace. Generalmente eso es lo que las iglesias tienen que tener cuidado cuando invitan a los predicadores de otras partes, ¿verdad? O incluso un mismo predicador del local. ¿Qué tan interesado está ese predicador en no solamente enseñar, sino también en las almas, en sí, en las personas? ¿Verdad? Hay predicadores que vienen de Estados Unidos o otros países, y obligan a los hermanos a trabajar duro para ordenar todo. Y ellos vienen, dan un sermón, dan un estudio, después se van y si te viene me acuerdo, a hospedarse a sus hoteles y todo esto. Eso no está bien, y no preguntan cómo está la situación, en qué pueden ayudar, cómo pueden colaborar con
con no solamente la enseñanza, sino también con el bienestar en general. Jesús sí la tenía clara, Jesús sí podía hacer estas cosas. Es cierto que él lo hacía de forma milagrosa, pero nosotros también tenemos, podemos, no de forma milagrosa, pero sí, si andamos predicando la palabra, también tenemos que tomar en cuenta que hay necesidades físicas y que nosotros, confiando en Dios, podemos nosotros también ayudar. Si tiene un pan, parta el pan y le da la mitad al otro. Ser cooperativo, ser una persona proactiva en ayudar a otros, no solamente en enseñar y ya. Eso sí Jesús lo tenía muy claro, pero sus discípulos no. Sus discípulos estaban completamente confundidos, endurecidos, con falta de fe. Y por eso aquí Jesús ahora va a tratar directamente con sus discípulos para darles esa gran lección que si se los dijo a sus discípulos, nosotros también como discípulos tenemos que aprender esa lección valiosa. Y la pregunta, él les preguntó, dice, él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Mire, esta pregunta parece muy sencilla, pero si nos ponemos a tomar en cuenta que Jesús es Dios, Jesús no tenía necesidad de preguntar, ¿o sí? No sabía Jesús que había panes ahí. No sabía Jesús que había comida ahí. Pero que sí, él entendía, él sabía todas las cosas. Pero ¿por qué él hace la pregunta entonces? Porque él está ahora tratando con sus discípulos. Sí, la gente ya va a recibir lo que necesita. De hecho, ya recibieron las enseñanzas, ahora va a recibir lo que necesita, pero sus discípulos tienen que aprender, tienen que saber, entender lo que está pasando. Y Jesús entonces lo empieza haciendo con esta simple pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Es interesante porque en Marcos capítulo 6, versículo 8, perdón, 38, dice lo siguiente. Vamos a poner ahí para que lo puedan leer. Dice, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Estamos hablando aquí ahora de la alimentación de los 5,000. Dice, y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Estamos hablando del evento cuando Jesús alimentó a los 5,000. Pero mire cómo Jesús empieza aquí en este evento a poner a participar a sus discípulos. También hace la misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos anteriormente ya le habían dicho a Jesús, respondiendo él, les dijo, dales vosotros de comer. Aquí Jesús está insistiendo, ustedes que están siguiéndome tienen que entender de dónde se metieron, tienen que entender dónde están ubicados. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan para 200, por 200 denarios y les demos de comer. Para ellos era algo absurdo lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces él los involucra con una sencilla pregunta y es, ¿cuántos panes tenéis? Y vean, investiguen, averigüen. Y ellos van en carrera a averiguar y todo eso porque eso sí tenían los discípulos. No hacían caso, ¿verdad? Dice 5 y 2 panes. Es interesante esto porque se repite esa misma condición en el capítulo 8, versículo 5 de Marcos. Jesús, cuando ve la desconfianza y la falta de fe de sus discípulos, él genera otra vez la pregunta para que ellos hagan memoria, para que ellos entiendan. ¿Mm? Sin embargo, otra vez ellos, la respuesta de los discípulos es 7. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está dividiendo la comida. Primero pregunta por los panes. Ellos sabían que habían 7 panes. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que enfocarnos es, ¿por qué no recordaron la misma pregunta que Jesús les había hecho en caso semejante, ya en el 638, con los 5,000 personas? En aquella ocasión, pues ellos habían dicho, ellos fueron a averiguar y todo. Ahora dicen 7, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la conclusión lógica de cuál podemos llegar a hacer casos? ¿Eran tontos o eran personas sin ningún interés? No, ellos no eran así. Ellos querían al maestro. Pero ¿cuál era el problema? Otra vez que tenían confusión en sus corazones, no estaban bien ubicados porque ellos tenían sus propios conceptos de lo que era el Mesías. Cuando una persona hoy día
no escudriña las palabras de Jesús o no lee las palabras de Jesús, se hace un concepto personal de lo que es Jesús, de lo que es su doctrina, de lo que es su mensaje. Y ese concepto personal, muchas veces, por no decir todas, siempre van a estar en contra de lo que Jesús hizo y dijo. ¿Por qué? Porque uno lo convierte a su conveniencia. Por eso es que nosotros también no podemos caer en esa mentalidad tan pesada, tan cerrada como la de ellos, en un corazón sin entendimiento. Tenemos que entender. Y saben una cosa, la pregunta no fue hecha para el beneficio de Jesús, ¿verdad? Recuerden, Jesús no está averiguando, Jesús está tratando de enseñarles. Aparte de eso, Marco lo registra de esa forma para que los que luego van a leer esto como nosotros podamos ver la grandeza de su milagro, lo que Jesús iba a hacer como milagro, ¿verdad? Ok, sigue diciendo en el versículo 6, dice, entonces mandó a la multitud. Esta expresión, cuando dice que mandó a la multitud, bueno, dice el versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieron delante de la multitud. Eh, en el caso de los 5,000, Jesús también dijo que los discípulos participaran para ordenar a la multitud, tenerlos de una forma ordenada para que ellos pudieran, todos pudieran participar y pudieran comer de los alimentos. Esto les tocaba a los discípulos. Los discípulos al mandato de Jesús tenían que ir a hacer lo que Jesús les pedía, les mandaba. ¿Qué era? ¿Cuál era su participación? Bueno, ordenar, hacer que la gente venga, hacer que la gente se recuesta, hacer que la gente haga caso a las cosas que tienen que hacerse para poder tener un orden y poder entonces, basado en ese orden, hacer las cosas correctamente. Jesús no hace todo, Jesús no hace todo, Jesús no nos deja sin participación. Él nos pone a nosotros cómo participar de las cosas que Él enseña y Él hace para que nosotros también seamos colaboradores. Eso es lo que puso a hacer a sus discípulos, ¿verdad? Como en el caso de Marcos 6, 39, 41, ahí lo explica. Pero la Reina Valera, en ese pasaje dice que los partió, perdón, dice acá, a ver, voy a señalarlo porque es importante que veamos esto. En el 8:6 de Marcos. Dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, es algo que Jesús enseña, nosotros también debemos ser agradecidos, los partió y dio. Esta palabra dio en el lenguaje de nosotros, en español, pues, es un tiempo imperfecto, ¿verdad? Es decir, parece que él agarró los panes y se los dio a sus discípulos y los discípulos iban repartiéndolos por todo lado. Esa es la idea que quiere dejar acá. Dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Pero en realidad hay una traducción mejor. Las traducciones, esta traducción no enfoca la idea bien. ¿Por qué? Porque pareciera que Jesús, ok, Google, stop. Pareciera que Jesús simplemente lo que hizo fue hacer la multiplicación de pan y tome a los discípulos y los discípulos fueron y tome la gente y cada quien agarre como pueda y cada quien, no. Lleva un orden específico. Entonces, una traducción, la traducción más correcta dice, los partió e iba dándolos a sus discípulos. Es decir, cuando Jesús da gracias por lo que pasó o por lo que va a pasar, habiendo dado gracias por esos alimentos, fue dándole a los discípulos y los discípulos iban dándole a las multitudes, ahí poniendo las multitudes a que agarraran. Conforme ellos iban comiendo y necesitaban más, los discípulos iban a Jesús y Jesús seguía sacando y sacando y sacando de la canasta, ¿ves? De lo que Jesús había dado gracias. Era una participación completa, correcta, un trabajo continuo. No era simplemente tome y vean qué hacen, ¿verdad? Como cuando el jefe le dice al supervisor, arregle usted eso, y el supervisor le dice
al trabajador, arregle usted eso, ¿verdad? Y se desentienden de la situación, no, trabajan en conjunto. Y por eso una traducción correcta es esta, al decir los partió e iba dándolos a sus discípulos, es decir, en una acción continua, no en algo que pasó o se dejó atrás. Ahora dice, también tenían unos pocos pececillos, dice ahí el texto del 8:7. También tenían unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Entonces, como en el caso del pan, así el Señor hace con los pocos pececillos. Vea el orden que Jesús está estableciendo. Manda a sus discípulos a repartir ese pan continuamente, ahí dándole a la gente que está en orden, que no hay alboroto, no hay gente revuelta, todos están en orden, tranquilos, recostados, sin estrés, están descansando y ellos están recibiendo el alimento, todo en un orden porque a Dios le gusta el orden. El Señor es el Señor es Dios de orden, como dice en Corintios 14:40, ¿verdad? Él es de orden, no es orden. A él le gusta el orden. Pone a trabajar a sus discípulos para que sus discípulos vayan y sean partícipes de esta bendición. Y cuando ve los peces, Jesús también hace lo mismo, pero en este caso dice que los bendijo. También tenía también unos pocos pececillos y los bendijo. En este caso, no fue que, como en el primer caso, porque bendecir es eso, dar gracias por las cosas que uno tiene. Eso es bendecir. Pero en el primer caso de los panes, él agradece este alimento, pero en el caso de los pececillos, él ve esos alimentos como algo que hay que, pues, elogiar, algo que hay que alabar. Es como cuando usted llega a casa con hambre y su esposa o la persona que lo atiende le dice, usted pregunta, ¿qué hay de comer? Y entonces usted tiene un platillo favorito y la esposa o la persona que lo atiende le dice, es esa comida, hoy le preparé esa comida y usted viene cansado, viene con hambre y tras de eso le están dando la comida que más le gusta, o sea, entonces usted se siente feliz, se siente contento, ¿verdad? Usted se siente más amor, más cariño y elogia a la persona que se lo hizo, ¿verdad? Elogia la comida que hay, todo. Es decir, eh, eh, involucra una bendición para todo esto, porque bendecir en este caso significa alabar o invocar una bendición, ¿verdad? Es exactamente entonces como lo que pasó en el Antiguo Testamento con Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Ahí está grabado, ahí pueden verlo, buscarlo después. Eliseo 4:3 al 7 con la mujer que no tenía nada que comer y Eliseo le dice, traiga un plato o algo, una olla o algo para que empiece a echar aceite. Y era aceite y aceite y aceite. Y con ese aceite, ese milagro del aceite, pues sanó a la señora, es decir, la curó de su problema o le ayudó en su problema y pudo pagar las deudas que tenía y vivir de eso. Y eso fue una satisfacción muy grande en todo eso. Pero en este caso, entonces, la palabra bendecir traduce el vocablo griego eulogeo, que quiere decir elogiar. Es decir, lo que en otras palabras Jesús estaba haciendo era que cuando vio los pececillos, él dice, qué rica comida, qué rico lo que van a comer, ¿verdad? Qué rica, qué satisfacción lo que está pasando. La gente está sintiendo felicidad, alegría, porque ahora ya pueden comer y no cualquier comida, es algo rico lo que van a comer, ¿verdad? Es lo que está en pocas palabras tratando de decir aquí Marcos en esto. Y dice entonces, y comieron y se saciaron, claro que era lo que venía a continuación, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. En este caso, mis hermanos, volvemos a lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos, es la satisfacción de ayudar, es la satisfacción de hacer que las personas que buscan, que atienden el llamado de Dios, necesitan. Y es que no hay palabras, yo no sé usted cómo las describiría, pero no hay palabras para describir la satisfacción que uno siente cuando tiene la oportunidad
de ayudar a otros, no solamente con la palabra de Dios, sino también con las necesidades que imperan en ese momento. Aunque yo sea una persona pobre y tenga muy poco, pero si tengo oportunidad de colaborar con otros y compartir con lo que tengo para el bienestar de esa persona que tiene interés de Dios, ay, 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 yo no encuentro palabras para poder este, describir esa satisfacción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando acá. También pasó allá en el asunto de los 5,000. Eso mismo pasó. Los discípulos también sintieron esa satisfacción. Cuando dice ahí en Marcos 6:42, dice, y comieron todos y se saciaron. Vean que no hay problema, no es que quedaron con hambre, o no es que quedaron, o que comida más fea, más insípida, o le faltó esto. No, 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 todo fue una pura satisfacción. Todos comieron, se saciaron, quedaron bien, ¿verdad? Y dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces. ¿Qué quiere decir todo esto, Marcos, al señalar esto? Que, que al saciar la multitud y al recoger la comida que sobró, es que en el caso de Dios, Dios sabe las necesidades y Dios no dice, les voy a dar un poquito nada más para que sigan estudiando, les voy a dar solamente apenas, no, 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 hasta sobró, hasta sobró. Dios siempre, miren hermanos, este es un dicho que yo uso mucho aquí con mis hermanos aquí en la iglesia y es, a Dios siempre se le pasa la mano, a Dios siempre. Cuando es cuestión de bendiciones, cuando es cuestión de sanidad, cuando es cuestión de consejo, cuando es cuestión de amor, a Dios siempre se le pasa la mano. Nos da más, mucho más de lo que nosotros tan siquiera podríamos pensar recibir. Esto es lo que sintieron sus discípulos. Esto es la enseñanza que les dejó Jesús a sus discípulos. Es más, la palabra canasta, cuando dice aquí, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. La palabra canasta en Hechos, capítulo 9, Hechos 9:25, es la misma palabra que se usa ahí, 9:25, y mire lo que usaron, para qué usaron esa canasta, donde dice, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Saben de qué estamos hablando, verdad? Aquí estamos hablando de Pablo, de Pablo huyendo de sus enemigos. Pero Pablo era un hombre, no sabemos su estatura, pero en esas canastas cabía un hombre. Y quiere decir que estas canastas, para hablar de pan y hablar de lo que llevaban ahí, de comida, pues eran amplias para poder tener comida ahí. Así que, otra vez, les repito, en este caso, la palabra canasta aquí representa el mismo vocablo griego empleado en Hechos 9:25. Es decir, eran amplias, había bastante comida ahí. Y aún así, a pesar de que toda esa multitud se sació, eh, sobraron, sobró comida, ¿verdad? Y eso es algo espectacular. O sea, eso sobresale a todo lo que se pueda referir en cuanto a lo que hace Dios. Dios siempre se le pasa la mano al chinearnos, al darnos tanto amor, ¿verdad? En este caso. Ok, para terminar, vemos el 9 donde dice, eran los que comieron como 4,000 hombres. Mire que aquí Marcos no especifica lo que especifica Mateo. En Mateo, Mateo es más amplio al especificar. Mateo capítulo 15, versículo 38, dice así, y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces no estamos hablando simplemente de un número de 5,000 cuando pasó anteriormente y un número de 4,000 cuando pasó en esta ocasión. Hay mucha gente que dice que estos dos eventos eran iguales, que no eran dos eventos distintos. Algunos estudiosos hablan así, pero hay dudas al respecto porque tanto Mateo como Marcos hablan de 5,000 y después hablan de 4,000. Solo que en este caso Marcos no se centra tanto en detalles,
pero Mateo sí. Entonces, en este caso, pues, eran dos eventos distintos. Pasaron dos eventos distintos. En el caso de Marcos, en el 8:16, ¿verdad? Eh, es interesante saber que eso es lo que vamos a ver también más adelante, en el 16, es donde dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Otra vez, es la cosa de los discípulos, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver después. Cómo es que estos muchachos tenían esa forma de ser. Ya, para terminar, por último, quiero simplemente, porque ya me ganó el tiempo, ya estamos sobre la hora, quiero simplemente recalcar estos tres grupos de la siguiente manera. Eh, y es que cuando hablamos de la multitud, nos estamos refiriendo a lo que eran realmente estas personas. Estas personas, según Mateo 9:36, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gente que no tenían dirección, gente que estaba extraviada. Hoy día hay también de estas personas, hoy día las hay. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de su carácter, de lo que realmente es Él como ser humano y como Dios, ¿verdad? Dice en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Eso es lo que les enseñó a sus discípulos. Los discípulos es lo que nos enseñan por medio de sus escritos hasta hoy en día. Es cierto que hay que defender la doctrina, es cierto que hay que predicar el evangelio, es cierto que hay que ser valiente, pero también todo eso no vale de nada si nosotros no practicamos la compasión ante los demás. Eso fue lo que Jesús señaló a sus discípulos porque ellos eran carentes de esa situación, ¿verdad? Por eso es que muy bien dice Hebreos, lo que leímos anteriormente en Hebreos capítulo 4, versículo 15, lo que leímos, que es lo que nosotros también tenemos que hacer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el 5:2 dice de la siguiente manera, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. También Jesús se cansó, también Jesús tuvo hambre, también Jesús se estresó, pero eso no le quitó la compasión que tenía por las personas y lo que les enseñó a sus discípulos. En este caso, sus discípulos, pues tenemos que tener en cuenta que nosotros, hermanos, nosotros no estamos ajenos a pensar y actuar como ellos. Nosotros también somos personas como ellos, cansados, con miedo, confundidos, lentos para entender y con una fe en proceso. Algunos muy poca fe, otros ahí van, ahí vamos, ahí vamos. Pero sí debemos resaltar que nunca se rindieron y esa es una de las partes que nosotros también debemos tomar en cuenta. Ellos hasta el final, nunca se rindieron, como dice Pablo acá en Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? 4, 12 y 13. Dice, no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de, perdón, 4, eh, capítulo 4, versículo 12. Dice Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando dice nos, está hablando de los discípulos, de los apóstoles, y él se incluye. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así es como el mundo tenía a estos hombres. Así es como les pagaron, así es como los maltrataron. Sin embargo, ellos llegaron hasta el final. Así que nosotros también, con todos los defectos y problemas que andamos acarreando, tenemos que poner cuidado en nuestras vidas como discípulos y seguir adelante hasta el final, aprendiendo
siendo compasivos principalmente como el maestro, ayudando a los demás en ese sentido, con lo poco, lo mucho que tengamos, y teniendo en cuenta que el Señor siempre está viendo la necesidad, tanto espiritual como física, de todos nosotros. Así es que solamente nos toca, como los discípulos, seguir adelante hasta el final. El Señor les bendiga y esto aquí terminamos entonces desde el 1 al 9, después para seguir con lo otro.